Saludos y bendiciones, bienvenido una vez más a tu discipulado Transformando Ciudad con tu pastor Oscar Zambrano. En el discipulado pasado estuvimos hablando de un tema acerca del dinero y hoy quisiera continuar esta serie porque este es un preámbulo a las parábolas siguientes que hemos venido estudiando en el transcurso de estas semanas, ¿verdad que sí? Y hablando acerca del dinero, ¿verdad? Que es un tema que a diario a personas conlleva a pensar, a analizar. Creo que cada persona en el mundo, cada persona en el planeta, ¿verdad? Que tiene conexión, todo hoy tiene una conexión relativamente con el dinero. Es parte de una economía global, es parte de una sociedad. En cada país nosotros podemos visualizar una moneda diferente que conlleva a tener un uso, ¿verdad? A usar continuamente un recurso, a tener una dinámica de mercado, una dinámica económica que conlleva a que cada día la economía, la finanza, lo empresarial, todo se pueda mover. De hecho, hoy podemos ver la evolución de hasta aún en esta parte económica, la moneda, lo que es el dinero ha venido evolucionando tanto que ya hablamos hasta de monedas virtuales, ¿verdad? Que hoy están haciendo o han aparecido para también ir aligerando todo aquellos años de las principales monedas que existieron alguna vez en el mundo. Yo recuerdo que llegué a escuchar cuando era estudiante que en el tiempo antiguo parte de la moneda y lo que era asuntos o aquel tipo de moneda para pagar, si se puede decir, en una época fue hasta la sal, y hoy en día hablamos de todo tipo de monedas, ¿verdad? Y hablamos, es parte de una economía. Jesús, en el tiempo de Jesús ya se hablaba de esto, se hablaba de las monedas, se hablaba del dinero, ¿verdad? Pero hay un común en todas estas cosas que a través de la historia podríamos descifrar. ¿Qué tiene que ver esto con el hombre? ¿Qué tiene que ver o qué papel juega o desempeña el dinero en la vida de un hombre? ¿Qué tan importante es o sencillamente en qué le beneficia y en qué no? Entonces, cuando entramos en el tema del dinero, es un tema muy polémico, ¿verdad? Porque tendríamos que hablar de muchas cosas. Entre ellos podríamos hablar el buen uso o el mal uso. Podríamos hablar lo que desencadena en cada corazón, porque cuando hablamos del dinero estamos hablando también de un factor, ¿verdad?, que puede influir en mi comportamiento o no. La Biblia me da relato de muchas historias en los cuales, ¿verdad?, el dinero fue un factor de importancia, de enseñanza. Jesús se da a la tarea de dar algunas enseñanzas en cuanto al dinero. Vamos a conseguir varios versículos en la Biblia que nos hablan del dinero, que nos hablan de lo que es este recurso como tal, pero también nos habla de cómo nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a visualizar el dinero. Tenemos que entender en este factor un punto que siempre es clave para entenderlo, para entender los estudios, para entender las dinámicas de lo que hablamos. Y siempre he dicho que cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, tenemos que también hablar que hay una contraparte que es el reino de las tinieblas. El reino de los cielos se abre paso en medio de una oscuridad y trata de establecer principios de justicia, mientras nosotros peleamos en un mundo totalmente oscuro donde su principio, ¿verdad?, por más bueno que sea, son principios destinados a llevar al hombre al cautiverio y a la oscuridad. Entonces, en medio de todo este sistema que siempre han existido sobre la tierra, sobre el planeta, ¿verdad?, los imperios han utilizado el dinero también como una medida de cautiverio, de esclavitud, y eso lo vamos a ver desde la antigüedad. El dinero no ha sido un factor de opresión o factor importante desde ahorita. Siempre ha sido así desde su aparición, pero ¿qué importancia tiene, qué relevancia tiene en mi tiempo? ¿Cómo entiendo, cómo puedo yo desglosar todas estas cosas y permitir que esto llamado dinero se convierta en mí una bendición y no se convierta en una maldición? Recuerdo a un gran amigo, un gran pastor llamado Eleazar Varela,
él tenía una frase bastante importante y me gustaba mucho cuando él hablaba de esta frase, porque él decía: el dinero, yo controlaré al dinero y el dinero no me controlará a mí. Y quiero partir y quiero dar inicio, ¿no?, a este desarrollo desde este punto, porque cuando nosotros vemos el dinero, ¿verdad?, desde la importancia que tiene, pero cuando no mido las consecuencias o lo que puede generar en mi vida para mal, realmente habrá una distorsión, que son los temas que hemos venido conversando. Se distorsiona nuestra vida porque el dinero puede tener esa capacidad de distorsionar totalmente nuestro propósito. Así como se puede convertir en una gran bendición, el dinero puede distorsionar totalmente nuestro propósito. Pero aquí saldrían o surgirían algunas preguntas en cuanto a esto. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? ¿Nos damos a la tarea de buscar el dinero o no buscarlo y nos convertimos sencillamente en hombres ermitaños en la tierra, en los cuales sencillamente renunciemos a esta vida de alcanzar algún beneficio por el factor dinero? Y no, yo creo que no tiene nada que ver con esto, al contrario, tiene que ver con entendimiento y sabiduría. Y eso es uno de los factores principales que todo creyente debe entender, que sobre todas las cosas que Dios pone sobre él necesita una sabiduría extrema, una sabiduría maravillosa, y la Biblia lo dice, el libro de Santiago: si a alguno le hace falta sabiduría para algún propósito, tiene que pedírsela a Dios, y Dios sencillamente en su magnificencia se lo va a dar. Entonces, en cada área de nuestra vida, como mayordomo, ¿verdad?, nosotros tenemos que poner ese grano de arena de establecer no solo el conocimiento de lo que hacemos, no solamente el entendimiento de lo que desarrollamos, sino también alcanzar esa sabiduría para que eso, ¿verdad?, se convierta en una gran bendición. Y sobre todo cuando hablamos del dinero, porque presta atención a este punto que vamos a tocar. Si analizamos el fin del dinero o el eje del dinero, te vas a dar cuenta que todo gira alrededor de él. Pareciera que hoy, cuando tiene más importancia y relevancia aquella frase que Jesús dice, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y es tremendo porque cuando nosotros observamos lo que Jesús trata de hacer entender, cuando la Biblia nos trata de hacer entender este versículo, nos está dando una perspectiva de lo que podría generar el dinero en una vida social, en una vida sin entendimiento. Nos está dando a nosotros una alerta, ¿verdad?, acerca de wow, qué importante o qué maléfico se puede constituir en nosotros. Entonces, yo siempre he dicho que la mayoría de los males, que la mayoría y lo he dicho porque la Biblia no se equivoca, que la mayoría de todo lo que genera una sociedad de perversidad está basado en el dinero. El hombre que va y extorsiona lo hace por dinero. Los problemas de matrimonio mayormente se surgen en uno de los factores, el dinero. Muchos padres dejan de amar a sus hijos o hijos a sus padres por herencias, por dinero, por manutención. Todo gira alrededor de la provisión que puede generar el contento, la felicidad que puede generar el dinero en nuestras manos, o no tenerlo también. Cuando hablamos de la pobreza, de la frustración, cuando hablamos muchas veces de los grandes empleos, de los grandes conocimientos, de los grandes éxitos, como hablamos también de los grandes fracasos, de las quiebras, de la ruina. Cuando hablamos de la corrupción a nivel mundial, cuando hablamos del deseo de robar, de la extorsión, de la ambición, de la codicia, cuando hablamos de la falta de empatía del hombre con las necesidades a diario que vive un planeta, todo está radicado en esas riquezas acumuladas que la Biblia bien lo aclara cuando dice que el hombre continuamente, el hombre ambicioso continuamente está buscando, busca y no se sacia. Y entonces en esa parte podríamos ver como que ese lado oscuro que genera también el dinero, y por lo cual, de hecho, analiza esto que te voy a decir. Cuando hablamos en la Biblia, cuando Jesús se refiere a que no podemos servir a dos dioses al mismo tiempo, que fue versículo que tomamos como base en el estudio que iniciamos pasado, ¿verdad? Que sí, cuando hablamos del Dios y la riqueza, Jesús dijo que no podemos servir a dos dioses al mismo tiempo, ¿verdad? Que no podemos servir a Mamón, al Dios de la riqueza, y servir a Dios al mismo tiempo. Jesús nos deja claro, ¿verdad?, que terminaremos amando a uno y terminaremos odiando al otro. Y en eso hay que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque en esto Jesús tenía razón. De hecho, un amigo me decía en una oportunidad que Jesús nunca había tratado en sus temas a un enemigo tan directo de Dios como
dándole nombre, sino que utiliza al mismo dinero y le da esa envergadura cuando dice Dios, o sea, lo pone como en una competencia directa. Y entonces nosotros vemos el desarrollo de nuestras vidas y entendemos que todo tiene así como lo dije, pues como el dinero puede generar grandes fluctuaciones, también genera una especie de felicidad. Uno se preguntará, pastor, pero es malo, es bueno, ¿qué hacemos? Porque todo nuestro mundo gira en base a esto, las economías del mundo lo hacen. Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros creo que nuestra preparación y nuestra perspectiva y la medida de nuestro corazón va a importar mucho para lo que significa este tema a nivel social, a nivel personal, a nivel espiritual y a nivel familiar, en todos los sentidos que podamos ver. Por ejemplo, mira, uno de los aspectos que es importante tocar, ¿verdad? Que sí, no es la medida de nuestro corazón. El dinero es importante en nuestra vida. De hecho, estamos llamados a ser mayordomo de él y tenemos que reconocer que por el dinero hemos cometido muchas veces grandes equivocaciones por no aprender o no tener la cultura de manejar bien las riquezas, como podríamos decir que tienen los judíos, y trató Dios en el Antiguo Testamento hacerle entender a ellos que es importante aprender a manejar estos recursos de la forma correcta. Cuando no tenemos esos conceptos, podemos y estamos propensos a cometer grandes equivocaciones. De hecho, se han cometido los grandes fracasos y las frustraciones de muchas personas vienen producto de aquí. Yo creo que no hay personas que alguna vez haya escapado de esto. He conocido grandes hombres, grandes amigos que se tienen con grandes ideas, con grandes sueños, y en algún momento han cometido la equivocación de haber manejado de alguna forma incorrecta esto, sea porque invirtieron su dinero en algo que no tenían que hacer o desviaron su dinero hacia un placer que no debía ocurrir, y así sucesivamente vamos a ir viendo toda esta escalera de mal producto y generado por lo que podríamos llamar el manejo dañino o el manejo nocivo de la finanza del dinero. Y entonces esto es algo por lo cual tenemos que insistir y prepararnos también, porque el dinero es un generador de bendición. La intención de Dios con el dinero es generar bendición a nuestra vida. Dios, a través del dinero, me explico, genera en nosotros una bendición para que nosotros podamos crecer, para que podamos construir. Pero ese dinero, ¿verdad?, con el cual nosotros nos convertimos en constructores de sociedad, pues ese dinero con el cual nosotros nos constituimos en constructores de felicidad, en constructores de bien, en constructores de extensión del reino, ¿verdad? Ese dinero también se hace nocivo si nosotros no le aplicamos la medida correcta. Eso se puede, por eso es que vamos a ver tantas enseñanzas de hombres ambiciosos, de lo que representa la codicia, de lo que representa la ambición del corazón, lo que representa el hombre mezquino, orgulloso, y todas estas especies de sensaciones y de males que se van desarrollando en nuestro corazón y que nos van alejando del propósito de Dios. Por eso es que la intención de Dios del dinero es que nosotros podamos ser bendecidos a través de él, y no solamente que podamos ser bendecidos, sino también que tengamos la capacidad de a través de él poder bendecir. Siempre ha sido la intención de Dios que el dinero pueda ser un generador de bendición para nosotros y genere bendición a otros. Cuando esos principios correctos se cumplen, entonces tú vas a entender versículos como aquello que Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? Todo lo que tú desees para ti, todo lo que tú construyas para ti, lo desearás también para tu prójimo, ¿verdad? Y de alguna manera todas estas cosas te van dando una sensación y una dependencia clara de Dios y no del factor dinero, que es lo que el mundo nos ha enseñado a contrario. Mientras nosotros tenemos un sistema, ¿verdad?, que nos enseña que nuestra solidez, que nuestra firmeza, que nuestro éxito, que nuestro crecimiento está fundamentado en una plataforma económica grandemente construida, ¿verdad? La Biblia nos dice que no es allí, porque la Biblia me aclara que no importa la plataforma económica que yo pueda construir, en algún momento se puede derrumbar. Por eso vas a ver aquella parábola o aquello cuando Jesús explicó del hombre rico que se jactaba diciendo: mira mi granero, jáctate alma mía. El hombre se jactaba de lo que tenía almacenado, el hombre se enorgullecía de lo que tenía guardado de
de su riqueza, del poder y todo lo que tenía, y le dice: necio. Mira lo que dice la Biblia. Jesús dice: necio, no sabes que por ti vendrá la muerte, y qué vas a hacer cuando venga por ti. Jesús está dando a entender, ¿verdad?, de que aquella riqueza, aquella plataforma, de un momento a otro podía destruirse, porque eso se puede desvanecer. Tiene que entender claro. Por eso es que la Biblia nos aclara en los versículos que hablamos de poder construir riquezas en los cielos y no en la tierra. Y entonces yo explicaba que no es que el Señor nos está llevando a olvidar lo que tenemos que construir en la tierra, sino en qué posición de nuestra vida lo ponemos. ¿Qué representa el dinero para mí? Esa es la pregunta que cada uno debemos hacernos. ¿Qué representa el dinero para ti? El dinero para ti, ¿qué representa? Una medida para mostrar tu corazón y mostrar poder, mostrar fuerza, mostrar plenitud, o sencillamente riqueza. El dinero representa la capacidad de ser bendecido y bendecir a otros. Esa es la medida del corazón que tenemos que revisar. Yo creo que muchos de nosotros estamos fuera de esa contextualización, y no entender ese contexto nos lleva a tener ese choque continuo, y creo que las grandes frustraciones que tenemos muchos cristianos, porque también tengo que decirlo, que en algún momento me ha tocado pasar esta circunstancia. Muchos de los choques que hemos tenido a nivel emocional, espiritual, tiene que ver con no entender verdaderamente estos principios. Depender de la fe, depender de los principios espirituales para poder poner nuestra visión en el dinero. ¡Wow! Se hace tan importante porque vemos una distorsión muy relevante en esto. Imagínate tú este aspecto de lo que quiero conllevar. Yo siempre he dicho que el dinero es un factor importante para revelar lo que hay en nuestro corazón. Siempre he aprendido, y aprendí un día a entender lo que Jesús trataba de hacernos comprender, de lo que puede representar el dinero de una manera maléfica en nuestra vida. El dinero, un día escuché la frase, presta atención para explicar esto, que decía aquella persona, escuché una frase que era muy antigua, que decía, el dinero lo dañó. Aquella persona no tenía nada y alcanzó a tener dinero y lo dañó. Y escuché un día a un predicador que él dijo que eso era falso. Sencillamente, aquella persona no se dañó por el dinero que consiguió, sino que sencillamente el dinero lo que sirvió fue para aflorar lo que verdaderamente había en su corazón. En pocas palabras, aquella persona ya estaba dañada desde antes, solo que no tenía cómo mostrarlo. Entonces el dinero se hace como un factor de exteriorización de la verdadera medida que está en nuestro corazón. Y le explicaba a un amigo este asunto, y quiero terminar con esto porque para mí es importante. No vale, muchas veces no vale decir lo bueno que somos, o vender lo amable, o lo dadivoso, o vender lo noble, o vender los grandes amigos que somos. Verdaderamente, para demostrar esta cosa, tenemos que tener un factor que nos haga verdaderamente exteriorizar. ¿Cómo soy yo cuando tengo? ¿Cómo soy yo cuando no tengo? ¿Cómo soy yo con aquellos que tienen? ¿Y cómo soy yo con aquellos que no tienen? Porque muchas veces nuestro trato hacia otro depende de lo que tienen, y muchas veces el trato hacia nosotros depende también de lo que tienen. El que va construyendo esta medida del corazón y va entendiendo, va desarrollando los principios correctos. El dinero puede aflorar los males más violentos que en nosotros. Puede aflorar la personalidad más mezquina que tengamos sin saberlo. Puede aflorar la mentalidad más codiciosa de un hombre, cuando tú dices, wow, pero nunca conocí a esa persona con tanta codicia, no lo había visto de esa forma. Porque el dinero, aquí es donde toma esa personalidad de deidad y se convierte en el hombre, se convierte en cada persona en un factor determinante para su destrucción, porque se le da ese rango de endiosar sobre la vida. Es lo que Jesús trata de hacernos entender, es lo que la palabra nos conlleva. Me explico, por eso es que la Biblia nos habla de que nuestro apego no debe estar constituido allí, sino constituido a Dios. Yo soy partidario de que nosotros, los hijos del Señor, fuimos llamados a manejar riqueza, pero no fuimos educados a la riqueza. Y hoy conseguimos a muchas personas tratando de enseñarnos a manejar la riqueza, pero todo vienen de conceptos humanos, de conceptos yo siempre del yoísmo de la persona. Pero es difícil cuando una persona no ha transitado
pasados, procesos de vida verdaderos, procesos constituidos, como los que pasó un día Moisés, como los que vivió David, hombres en la Biblia que dejaron grandes enseñanzas acerca de lo que fue Abraham, de lo que fue Isaac, de los principios que nos dejaron económicos verdaderos para nosotros aprender de cómo constituirnos en grandes administradores del Señor. Te voy a decir algo para cerrar, y con esto quiero que lo entiendas bien. Todo el que alguna vez ha deseado adquirir algo, tener algo, se ha visto propenso a fracasar, se ha visto propenso a cometer errores. El dinero te puede conllevar a cometer grandes equivocaciones. Pero cuando comenzamos a entender esto en la sabiduría y comenzar a reducir verdaderamente lo que nuestro corazón tiene, qué es lo que verdaderamente está de nuestro lado, qué verdaderamente quiero que aflore mi corazón y quién quiero que gobierne mi vida, va a generar una gran importancia en nosotros, porque nos va a hacer delante de Dios mejores personas cuando comenzamos a darle a cada quien el espacio que corresponde. Acuérdate de esto. No importa lo que construyas económicamente, todo eso material tendrá un fin. Lo que sí dice la Biblia es que todo lo espiritual que constituyas como fundamento permanecerá para siempre. Por eso la Biblia lo aclara, y ese es el principio que sobrepasa el principio humano, el principio de las tinieblas, el principio espiritual que te dice que tu verdadero fundamento no está en lo que tienes ni lo que alcanzas, sino en lo que Dios constituye en ti. Seguiremos hablando de este tema porque para mí hoy es un tema importantísimo, preámbulo a las palabras finales. De hecho, quiero que te lleves este mensaje final. La batalla final de los cristianos estará enmarcada en el dinero. Acuérdate de esto, lo vamos a estudiar. Las grandes batallas finales, las grandes tribulaciones finales estarán enmarcadas en el dinero. Por algo Apocalipsis dice: nadie podrá comprar ni vender sino con la marca de la bestia. Acuérdate de eso. Dios te bendiga. Para mí ha sido de gran bendición estar en esta mañana una vez más contigo, en este día maravilloso. Te invito a que nos sigas, que veas, que te suscribas al canal, que nos apoyes, y seguimos hacia adelante en este tu discipulado Transformando Ciudad. Nos vemos en la próxima oportunidad. Dios te bendiga.